Bueno gente, el tema Khabib vuelve a ser mainstream mediante las redes sociales, pero en este caso fue por culpa de su antiguo manager. Como todos ustedes saben, Ali Abdelaziz era el manager de Khabib Nurmagomedov cuando estaba dentro de la UFC y es actualmente el manager de múltiples peleadores dentro de dicha compañía. Pero hay algo que es clave en todo esto y es algo muy real. Y es que Khabib significó para él una suma de dinero sumamente significativa. Pudiéramos decir que son amigos, entre comillas, que se llevan muy bien con el Team Khabib en general, ¿no? Con el team de Khabib Nurmagomedov en general, con Islam y toda esta gente. Y está bien, ¿no? Pudiéramos pensar todo esto, pero al mismo tiempo hay que tener en consideración de que Khabib fue un tipo que le aportó muchísimo dinero directamente a su manejo, directamente a Ali Abdelaziz. Entonces Ali Abdelaziz ha salido mediante las redes sociales a poner un post sumamente interesante, ¿no? Donde prácticamente está diciendo de que Khabib va a arrasar con la división, no solamente de las 205, sino que también va a bajar a 185, va a arrasar con esa división y que va a bajar a 170 y que también va a machucar esa división. Directamente dijo que va a obtener el cinturón de las 3 divisiones, que iba a regresar, o que si Khabib regresara, ¿no? Directamente a la UFC, pues iba a empezar con la división de las 205, que le iba a quitar el cinturón actual que tiene, ese cinturón indiscutido que tiene actualmente Alex Pereira, luego iba a bajar directamente a 185, iba a acabar con Israel Adesanya en el caso del post que él hizo, pero es que es Dricus du Plessis, ¿no? El que está actualmente con dicho cinturón, entonces en este caso aquí iba a acabar con Dricus, pudiéramos decir. Después de todo eso, después de obtener ese doble campeonato simultáneo bajando de divisiones, iba a obtener el cinturón indiscutido de las 170 libras al enfrentarse al actual campeón Leon Edwards. ¿Qué locura es todo esto? Khabib, como todos ustedes saben, no fue el tipo que subió de división nunca. Era un tipo grande para la división de las 155 libras. Sin embargo, nunca tomó la decisión de subir de división para intentar capturar el doble campeonato. Evidentemente, en el momento en el cual él era campeón, de la división de la 155, donde él estaba dominando esa división, pues en la 170 ya estaba un Kamaru Usman que también estaba dominando dicha división. Por lo tanto, al ser dos tipos que se llevan bien, ser dos tipos que son más o menos afines en lo que es la religión, también evidentemente tenían el mismo manager, todas estas cosas, pues yo creo que era bastante poco probable, ¿no?, que Khabib decidiera subir de división. Otro caso muy parecido a lo que pasa con Islam Makhachev, que en este caso sí quiere subir de categoría, pero porque Leon Edwards es el actual campeón. No está evidentemente Kamaru Usman tampoco. Recuerden que Leon Edwards, con aquella patada que él le da a Kamaru, le termina por quitar el cinturón indiscutido y después defiende no solamente contra Kamaru, sino que también contra Colby Covington, otro GOAT desde mi punto de vista dentro de esa división, que si bien no tuvo ese cinturón indiscutido, que lo que más tuvo fue un cinturón interino, fue un tipo que también barrió con la división. Entonces Leon Edwards, aparte de todo lo que pudieran decir, aparte de las excusas que dio el mismo Colby Covington, pues hizo lo que hizo con esos dos animales de la división de las 170 libras. Ahora bien, número 1, que Khabib regrese a la UFC, ya lo hemos hablado en múltiples ocasiones. DC, por ejemplo, que es otro de los personajes más allegados a Khabib, lo ha dicho, que Khabib hizo un rechazo de 40 millones en su momento por regresar a la UFC y que ahora no lo va a hacer, no va a regresar a dicha compañía, no va a regresar a pelear dentro de la UFC ni dentro de ninguna compañía. Él mismo lo ha dicho, Khabib mismo lo ha dicho en múltiples ocasiones. Entonces que Ali Abdelaziz haga esto es como una especie de meter alguito de sustancia, ¿no?, alguito de picante, para que de una forma u otra se llame la atención, para que de una forma u otra el público gire la atención directamente, no solamente a Khabib, sino que también a él como personaje de las redes sociales y también evidentemente pudiéramos decir al Team Khabib en general, a todo el team, a todos la gente esta que viene de todos los que son de Dagestán y todas estas cosas. Esto está buenísimo, sí, evidentemente es una forma bastante elocuente, bastante buena, interesante desde mi punto de vista de llamar la atención, pero al mismo tiempo bastante exagerada. ¿Cómo creen ustedes que un tipo que ya de por sí, como es el nombre de Khabib, ¿no?, que ya de por sí ha dicho en múltiples ocasiones que no va a regresar a la UFC, que su vida como peleador, como artista marcial mixto, profesional, pues ya se acabó, que él no va a volver a pelear, que él hizo las promesas pertinentes, él habló con su mamá, pasó lo que pasó con su papá, evidentemente, y él tiene que respetar todas estas cosas y por lo tanto no va a regresar al duelo? Ahora bien, quitando esto de por medio,
quitando esta máxima de por medio y esta realidad de por medio que Khabib lo ha dicho en múltiples ocasiones, una y otra vez, que no va a regresar al duelo, no va a regresar al octágono. Quitando todo esto de por medio, hay que tomar en consideración los pesos en los cuales Ali Abdelaziz ha mencionado dentro de ese post. El peso de las 205 libras, una locura. El peso de las 185, una locura. Y el peso de las 170. Este es la menos locura de todas. Esta es la que más me parecería asequible para un tipo como Khabib, que si bien era grande en la división de las 155, un tipo que cortaba peso, ¿ok? Y que le costaba cortar peso, porque él mismo lo dijo. O sea, cada semana de pelea, cada fight week, en ese momento donde había que cortar una suma excesiva cantidad de peso, pues era algo que le gustaba bastante, porque es un tipo que está cargadito de masa muscular, o que en su momento estaba cargadito de masa muscular. Ahora estaba un poquito más gordito, pudiéramos decir, pero en ese momento, ok, con la cantidad de masa muscular que él tenía, el peso evidentemente en general, grasa, agua, todo lo que se tiene que cortar para hacer un corte de peso efectivo para una pelea, pues era bastante alto. Era una cosa que era prácticamente un infierno que tenía que pasar Khabib para llegar a ese pesaje correctamente. Siempre hizo lo correcto, siempre logró llegar bien, ¿ok? A ese pesaje, nunca falló, es un tipo sumamente disciplinado, pero lo cierto es que era grande, lo cierto es que tenía que cortar bastante peso. Ahora bien, si lo ponemos en una división superior, directamente 170, yo creo que sería una división en la cual él estaría bien, que todavía, ok, tuviera que hacer un mínimo corte de peso, pero que tuviera que hacer un corte de peso mínimo, pero lo tuviera que hacer. Sería un tipo normal en esa división. Sería, desde mi punto de vista, más o menos, ok, un Colby Covington, más o menos pudiéramos decir. Un tipo que tiene que cortar peso, pero muy poco, que está más o menos en su peso ideal, en su peso normal, entre muchas comillas, evidentemente. Entonces Khabib estaría bien en esa división, e incluso me atrevo a decir que por qué no pudiese ganarle a un tipo como Leon Edwards. Esto es una cosa, una pelea, ¿no? Que para hacer un análisis de ella tendríamos que remitirnos a todo lo que hemos visto de Leon Edwards en las últimas peleas y lo que no hemos visto de Khabib Nurmagomedov. Me refiero a todo el tiempo de inactividad que ha tenido Khabib. Por lo tanto, que Khabib regrese evidentemente sería por un cinturón, y a mí no me parece para nada descabellado que fuese o por el de la 155, que no va a ser en caso de que Islam Makhachev sea y continúe siendo el actual campeón de dicha división, ¿ok? Y sí me parecería un poco más lógico que fuera en la 170 contra un tipo como Leon Edwards, que es un tipo que es una pelea que se le pudiese encajar bien, ¿ok? Al estilo de pelea directamente que tiene Khabib, ese estilo de pelea fajador, luchador, sobre todo ese estilo de pelea que mezcla, ¿no? Un poco lo que es el sambo, la lucha sambo, con el wrestling y el grappling en general, con un poco de jiu-jitsu, etc. O sea, mezclando todas estas cosas, creo que sería una pelea atractiva, sobre todo para lo que es el estilo de juego, el estilo de pelea que tiene ese Team Khabib, que tiene directamente Khabib Nurmagomedov. Pero habría que analizar a fondo, ¿ok? Con lo último que hemos visto directamente con Leon Edwards, que no ha sido una cosa sencilla. Leon Edwards ha puesto en su lugar directamente a Kamaru Usman en esa última pelea que ellos dos tuvieron, ¿ok? Cuando defiende por primera vez su cinturón. Y también como mantuvo a raya directamente a Colby Covington. Como les digo, o sea, todas las justificaciones que hizo Colby, que si se le rompió un pie en ese primer asalto, en ese primer minuto, o sea, tuvo una lesión en el pie y todo lo que ustedes quieren decir. Pero, ok, a pesar de esto, yo creo que hubiese pasado algo muy parecido. Creo que hubiese pasado prácticamente lo mismo desde mi punto de vista. Si bien una lesión te condiciona muchísimo, esto es real, ok, pero yo creo que Leon Edwards tenía las armas suficientes para poner en su lugar a Colby Covington y para ganarle de la forma en que lo hizo. Ahora bien, retomando el tema, ok, Khabib Nurmagomedov pudiese fácilmente pelear en 170. Ahora, pelear en 185 es palabras sumamente diferentes, son palabras mayores, ok. Si bien Dricus du Plessis es un tipo que quizás no tenga la lucha que tiene Khabib, sí tiene lucha, tiene buena defensa contra derribo, tiene buen jiu-jitsu, tiene buen grappling, tiene buen wrestling, ¿ok? Entonces no es lo mismo tú tener digamos que 2 o 3 escalones por encima en cuanto a la habilidad que tú tengas con respecto a otro peleador, ¿ok? Por ejemplo, la lucha, que tener más o menos unas habilidades parecidas, entre comillas, digamos que estás por encima de él un escalón, pero que al mismo tiempo un factor fundamental es el peso y que tu contrincante te lleva muchísimo peso por encima, ¿ok? Khabib, aunque esté un poco gordito, aunque esté como esté ahora mismo, esté en un peso bastante superior, creo que pelear contra un tipo que tiene que cortar peso como lo es, por ejemplo, Dricus du Plessis, ¿ok? En la división de las 185 libras, que es un tipo grande, que es un tipo fuerte, que es un tipo que tiene esa fuerza bruta que es bastante marcada y que tiene fuerza de pegada, porque eso es lo otro. Dricus du Plessis, a pesar de que vimos que no tumbó a Sean Strickland, porque eso es otra cosa, Sean Strickland es una locura lo que tiene de aguante en la mandíbula, a pesar de que no vimos tumbar a Strickland, sabemos que Dricus du Plessis no es un tipo que pegue suave, es un tipo que pega
fuerte, ¿ok? Entonces, si tú mezclas todo esto, un tipo que va a ser difícil de derribar porque va a pesar muchísimo, que tiene buena defensa contra derribo, que tiene una base sólida, ¿ok? De lo que es la lucha en general, que logró incluso derribar, por ejemplo, a Robert Whittaker, ¿ok? Si tomamos en consideración todo esto, creo que Khabib no tendría nada que hacer con un tipo como, por ejemplo, Dricus du Plessis, que es el actual campeón indiscutido de la división de las 185 libras. Ahora, si hablamos de las 205 libras, ¿ok? En el caso de Alex Pereira, si bien otra vez volvemos a caer en lo mismo, Alex Pereira no es el tipo que sea más experimentado en lo que es la pelea de suelo. Muy al contrario de Khabib, por ejemplo. Khabib es un tipo que tiene un juego de suelo sumamente espectacular, evidentemente. Se le sería, desde mi punto de vista, sumamente complicado derribar un tipo que pesa muchísimo más que él. Porque Alex Pereira es un tipo que puede estar peleando en los pesos pesados. O sea, Khabib lo pudiese derribar, quizás sí, pero que lo mantenga en el suelo, esto no va a ocurrir. Ese hombre se le va a levantar del suelo. Por lo tanto, lo que dice Alias del Blasi es una locura directamente. Es una locura. Es una locura, no hay por dónde sacar esto con pinzas. No le puede ganar a un tipo como Pereira, y menos en 205 libras. Un lugar donde Pereira todavía tiene que cortar peso, ¿ok? Y que Khabib, a todo reventar, debería estar más o menos en ese peso, pudiéramos decir, con lo gordito que lo vemos, etc. O sea, es un tipo que no va a hacer tanta fuerza a Pereira como para mantenerlo en el suelo. Sobre todo esa pelea que tiene Pereira, ese rango que tiene Pereira de golpeo, que es sumamente alto, esa low key de él, no lo va a dejar. Simplemente no lo va a dejar. Lo otro es el alcance. Para nada Khabib tiene el alcance ni cerca de lo que tiene Alex Pereira. Alex Pereira es un tipo muy largo, tiene un jab muy largo y las patadas evidentemente se las va a comer todas. Las patadas a la cabeza no va a haber forma, ¿ok? De que Khabib evite esas patadas en la cabeza. Pasa algo parecido, por ejemplo, con lo que Volkanovski e Islam Makhachev. O sea, las patadas en la cabeza evidentemente se las iba a comer de una forma u otra, iba a comerse 2 o 3 patadas en la cabeza, como lo vimos en la primera pelea y como lo vimos en esta última también, evidentemente. Entonces ahí no hay ni de qué hablar. Por otro lado, en la 185 evidentemente sería una pelea sumamente complicada para Khabib, como un tipo como Dricus du Plessis, que es un tipo que tiene buena defensa contra el derribo, tiene buena lucha, ¿ok? Y que pesa mucho más que él. No veo ahí tampoco forma de que Khabib le gane a Dricus, pero contra Leon Edwards ya sería otra cosa, sería una pelea para analizar desde mi punto de vista. Ahora, apartando todas estas cosas, evidentemente Alias del Blasi se tiró el triple y yo creo que Khabib Nurmagomedov no va a regresar directamente a la competición. Para nada, no lo veo regresando, vimos todos los rechazos que le ha hecho, hemos hablado en el canal sobre eso y hay muchísimos otros canales, ¿ok? De deportes de MMA directamente que han hablado exactamente de lo mismo, que Khabib no va a regresar a la competición, ¿ok? Incluso amigos cercanos de él, DC, por ejemplo, Daniel Cormier, lo ha dicho en múltiples ocasiones, Khabib no va a regresar, ya lo dijo. Es evidente que es una realidad de que Khabib se quedó fuera, él decidió quedarse fuera, se retiró en la cima y no creo para nada que vaya a volver a regresar a la UFC por ninguna cantidad de dinero. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.